Hola, si estás viendo este video es muy probable que lo mires porque tengas un CAD ilegal en el cual estás trabajando o tal vez tengas muchos CAD porque tengas varias computadoras en tu empresa que utilizan CAD ilegal. Quiero que sepas que estas empresas no son inconscientes de que vos estás usando CAD ilegal. Ellos lo saben y muchas veces te mandan una cartita similar a esta en donde te dicen, mire señor, sabe que hemos detectado en su domicilio 10 máquinas que se conectan desde su IP hasta nuestro servidor y nos dice que todas las máquinas tienen el software ilegal y lo invitamos cordialmente a que regularice su situación y para eso tenés que pagar, si eran 10 máquinas, $17.500 para no ir en cana, preso, al talego, o como se diga en tu lugar. Si ya te llegó esta carta, bueno, sabés que estás en problema o puede ser que le haya llegado a algún amigo tuyo. Yo conozco varias personas, pero si no te llegó la carta, todavía estás a tiempo de salir indemne de esta situación, salir de la marginalidad y en un instante pasar a la legalidad. Eras ilegal, ahora sos legal. ¿Y sabes qué? Por mucho menos plata, pero muchísima menos plata de lo que tendrías que poner si te llega la carta. Es más, esta carta la podemos tirar y olvidarnos de ese problema porque a partir de ahora vas a tener tu CAD legal, mucho más económico que el CAD que estás usando, con licencia perpetua, o sea, no alquilás la licencia por un año, sino que es tuya de acá hasta el día que quieras dejar de usarla. Y además, este CAD es mucho más potente del CAD que estás usando porque la empresa que desarrolla este software cree en la metodología CAD, tiene la visión de que la metodología CAD no va a ser aplastada por el BIM, sino que al contrario la va a integrar y se van a complementar una dentro de la otra. Y entonces han decidido poner todo su esfuerzo a lo largo de este último año en desarrollar la versión del software que te vengo a mostrar hoy, que se te van a caer las medias cuando veas lo que hace. Si tenés CAD ilegal, si te está costando mucho pagar la licencia de CAD legal, porque también puede ser que estés pagando todos los años tu licencia de CAD legal. Si estás en el rubro de la arquitectura, de la ingeniería, de la agrimensura, de la topografía, quédate porque se te van a caer las medias. El software en cuestión es la versión 2025 de ZWCAD. Ya hablamos de este software el año pasado, pero en una versión estándar, es decir, 2D únicamente. El que te vengo a mostrar hoy es la versión 2025 profesional que incluye toneladas de herramientas 3D como nunca antes viste. Esta versión es un CAD en la cual ZW Soft viene trabajando hace un año a toda máquina y que, como te dije, no tiene nada que envidiarle al CAD que hoy estás usando de manera ilegal. Al contrario, es una versión superadora. Pero vayamos al software, fíjate. Trabaja exactamente igual que tu software de CAD. La interfaz es exactamente igual. Los comandos son los mismos. Yo tengo la versión en inglés, pero también la puedes tener en castellano. Los cuadros de diálogo son lo mismo. Y por ende, la curva de aprendizaje es cero, porque vos salís de tu CAD ilegal y te pones a trabajar en este CAD y ni te das cuenta, salvo por las mejoras que tiene este respecto del que vos tenés. Aparte de las Smart Tools de las que hablamos en el video 2024 que te invito a que vayas a ver, ZWCAD tiene las mismas capacidades y más que las que tiene tu software. Vamos a repasar una por una. El manejo de archivos es lo mismo. Abre y graba archivos DWG. Es decir, que vos podés abrir un archivo hecho en tu CAD ilegal, por ejemplo, este está hecho en ese CAD, y grabarlo acá y después volver a abrirlo en el otro y no vas a tener ningún tipo de problema, 100% compatible. Tiene para purgar tu archivo, tiene para recuperar archivos, te hace backups automáticos. En materia de visualización de dibujos, es igual, los mismos objetos, los mismos colores. Tenés la posibilidad de trabajar con el View Manager, las herramientas para medir son lo mismo, podés medir distancia, podés calcular superficies, podés hacer sumatoria de líneas y sumatoria de arcos. En cuanto al dibujo 2D, es exactamente lo mismo y mucho más. Fíjate que tenemos algunas otras opciones y esto también pasa en
la modificación de esas entidades en donde tenemos muchísimas más opciones nuevas. En cuanto a las anotaciones es exactamente lo mismo, tenés estilos de texto, estilos de cotas, estilos de directrices, estilos de tablas, tenés la posibilidad de usar campos, tenés obviamente escalas anotativas. Y en materia de 3D, la versión profesional trae un ribbon especial que tiene que ver con todo aquello que es 3D, es decir, puedes trabajar a partir de primitivas, podés generar objetos más complejos a partir de la extrusión, de la revolución, de seguir un camino, de generar adaptaciones tridimensionales entre dos figuras diferentes. Y obviamente tenés unión, subtracción, intersección, etc. Y lo más importante, estas tres herramientas que son la sección, el flat shot y el solve profile, que te permiten generar imágenes 2D a partir de tus objetos 3D. En materia de precisión, tenés lo mismo. Snap, grilla, modo ortogonal, polar tracking, object snap, y en materia de trabajo colaborativo tenés la posibilidad de trabajar con referencias externas, obviamente tenés Xclip, tenés la posibilidad de incluir cualquier tipo de imagen, BMP, JPG, la que quieras. Y además podés importar PDFs, hay una gran mejora con respecto a esto, ya te la muestro. IFC, archivos STEP, también te los muestro enseguida, DGN, y obviamente tenés la posibilidad de trabajar con DXF y DWF, tanto de lectura como en escritura. También tenés la opción de trabajar con tus propias plantillas y no puede faltar el Design Center, que te sirve para pasar de un archivo a otro, referencias externas, bloques, estilos de texto, etcétera, etcétera. En materia de interfaz, el ribbon es exactamente lo mismo y además es configurable, ya te lo voy a mostrar enseguida, te va a encantar. También tenés paletas, los cuadros de diálogo son exactamente lo mismo y si sos de los que te gusta trabajar a la antigua, puedes trabajar nada más que con toolbars y olvidarte del ribbon. Y en cuanto a la interacción con el dibujo, es exactamente igual. Podés seleccionar como seleccionabas antes, podés mover con los mismos comandos que utilizabas antes, tenés obviamente la posibilidad de trabajar con Dynamic Input y en materia de aplicación en la industria tenemos nubes de puntos que se visualizan muy rápidamente. Esta, por ejemplo, acá, y ahí la tenemos. Ya voy a abrir una más compleja porque podemos extraer datos de acá. Y lo otro importantísimo y en donde realmente me saco el sombrero con esta versión de ZWCAD es en los sistemas de información geográfica. Al final del video le voy a dedicar un capítulo entero a esta parte, no lo vas a poder creer. En materia de coordinación tiene todas las herramientas, tenés por ejemplo el Chipset Manager o conjunto de planos, tenés la posibilidad de comparar archivos por si hay versionado y obviamente tenés la opción de Lead Transmit que te permite adjuntar todos los documentos que están vinculados a tu archivo. Te preguntarás cómo son las presentaciones. Igual, fíjate, este archivo tiene un plano por acá, otro plano por acá, otro plano por acá, otro plano por acá, y te preguntarás cómo se imprime todo esto. De la misma manera, el mismo cuadro de diálogo, pero tiene una mejora muy grande en cuanto a la compresión de PDF. Ya la vamos a ver en detalle. Tiene la opción de Smart Plot, tiene la capacidad de trabajar en la nube y además, en cuanto a aplicaciones de terceros, trabaja con todos los formatos, desde el formato de ZWCAD, que tiene muy buenas aplicaciones, formatos Lisp, formatos de Visual Basic, de Visual Lisp. La documentación de ayuda es increíble. Fíjate, cargo el help y por defecto te aparece en inglés, pero si vos querés lo puedes pasar a español. Suponete, no sé, que querés saber cuáles son las herramientas Express que tiene. Entonces venís a las herramientas Express y te muestra las herramientas que hay para layers, para bloques, para texto, para cotas. Ponele que te interesa saber para qué es esta de acá. Haces clic ahí e inmediatamente te muestra, te explica en dónde está en el ribbon, en dónde está en el toolbar, cómo es por teclado, en dónde está en el menú. Te muestra lo que hace. En tu vida tuviste un help que vas a consultar tan a menudo como este, porque es fantástico. Encontrás todas las respuestas. Ahora, todo esto que te mostré es una pequeña muestra, porque a lo largo de este año, ZW Soft
se preocupó muchísimo en mejorar la eficiencia, mejorar la capacidad en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, mejorar la interfaz y la interacción con la geometría y sobre todo en mejorar las aplicaciones y la documentación de ayuda. Fíjate esto. Estas son las mejoras que hizo ZW 2025 sobre ZW 2024. Las que más sobresalen son aquellas que tienen que ver con el PDF. Ahí te lo muestro. Pero no se queda atrás lo que tiene que ver con la visualización de 3D. Fíjate, voy a abrir un dibujo nuevo y voy a insertar un PDF pesadito. Por ejemplo, este que es el más grande, 9 MB 845. Lo voy a hacer en vivo y no voy a dejar de hablar para que veas con la velocidad en que lo abre. Le digo a esto, ok, y sigo hablando. 1, 2, 3, 4. Mirá la velocidad que no se puede creer, no se puede creer. Está por llegar al final. Terminó, ahí lo tenés. ¿Tomaste el tiempo? Y además, este PDF es hiper complejo porque está lleno de transparencias y fíjate con la facilidad que se mueve tanto en lo que es el panning o desplazamiento, en lo que es el zoom. Es increíblemente rápido y vos podés dibujar sobre esto como quieras. Y lo que está por debajo se sigue viendo exactamente igual de rápido. Vamos a abrir un archivo bien pesado, 131 megabytes, un archivo en 3D. Ahí lo está abriendo. Obviamente este se tarda un poquito más porque es un archivo muy pesado. Pero ahí está. Ignoramos referencias externas. Y acá lo tenés. Y fíjate cómo lo mueve, mirá lo que es el orbit, mirá lo que es el zoom, mirá lo que es, por ejemplo, el pan. Y estamos en el modo realístico. ¿Querés saber cuántos objetos son? Mirá, seleccionamos todos y los voy a borrar para que me diga cuántos son. 460.647 sólidos. Volvamos hacia atrás. Ahora, todas estas mejoras no son solo con respecto a la versión 2024. Fíjate cómo son respecto a tu software ilegal. Hay que ponerse a trabajar y hacer las comparaciones. Vos que tenés los dos software, hacelo porque te podés descargar gratuitamente por 30 días el ZWCAD 2025 y anda haciendo estas pruebas a ver si efectivamente cumple con cada una de las cosas que promete. Ya volvemos al 3D, pero quiero hablar por un momento sobre la interfaz. Fíjate, por ejemplo, vamos a la interfaz de 2D y tenemos la posibilidad ahora de que esta interfaz sea flotante. No solamente que sea flotante, sino que le podamos agregar nosotros otros tabs e inclusive si queremos podemos decirle que ponga una al lado de la otra o podemos pedirle que las haga un botoncito. Entonces cuando la necesitamos vamos a Draw, Círculo, dibujamos nuestro círculo. Cuando terminamos ya se volvió sola a su lugar. Cuando queremos modificar vamos a Modify. Elegimos lo que queremos, no sé, por ejemplo un scale, selecciono esto, hago el scale y listo. Y a su vez, obviamente también tenemos la posibilidad de devolverlas a su lugar. Déjame que te muestre cómo funciona con los archivos step. Vamos a insertar un step file y traigo este que es nuestro caballito de batalla. Le digo cómo quiero que aparezca y en qué estilo visual, le damos OK y simplemente lo tengo que ubicar y en el momento en el que lo ubico automáticamente se pone en el estilo visual y en la isométrica que yo le pedí. Vamos a rotar alrededor de esto y vamos a editar esto en su lugar. Fíjate que yo puedo ir navegando por cada una de estas piezas. Por ejemplo, me gustó esta que la quiero sacar. Así que le doy OK. Y fíjate cómo ahora tenemos en este elemento un gizmo para mover. Yo puedo mover en el sentido de las X, en el sentido de las Y, obviamente también en el estilo de las Z. Tengo la posibilidad de modificar el gizmo y ponerlo en rotación. Y una vez que está en rotación, tengo la posibilidad de rotar esto 90 grados, por ejemplo ahí. Y nuevamente vuelvo a mi gizmo de movimiento y me llevo esto acá. Déjame volver al 3D anterior porque te lo quiero mostrar en este que es súper pesado. Vamos a borrar el círculo. Y fíjate los nuevos estilos visuales. Vamos a View y si desplegamos acá tenemos estilos visuales nuevos. Tenemos uno que es el conceptual. Fíjate lo rápido que cambia y cómo yo puedo modificar esto de nuevo, ¿no? Acercarte, salir, rotar, zoom, pan, lo que quieras. Vamos a poner otro que me gusta mucho que también es nuevo, que es este, el de niveles de grises. Hacemos clic e inmediatamente te lo muestra en tonos de grises. Lo mismo, te puedes acercar, ir y venir, puedes hacer lo que quieras. Son más de 460.000 sólidos. Vamos a volver esto a Realistic. Y una cosa interesante es que yo puedo
quitar desde acá un dibujo y trasladarlo a una ventana. Y más interesante aún es cuando tengo dos monitores, porque yo me puedo llevar esto acá y me puedo traer este otro dibujo y llevarlo para que se acople con ese. Y esto lo puedo maximizar por acá. Y tengo por un lado mi archivo que habíamos traído el PDF, por otro lado tengo mi 3D, mi otro 3D, y puedo seguir agregando tabs al otro monitor. Y no sé, entro en este viewport, copio esto, control C, vengo acá, lo pego y trabajo de un monitor al otro con toda tranquilidad. Volvamos a un solo monitor y hacemos un archivo nuevo para traer una nube de puntos. Por ejemplo esta. Le doy Open, la abre en un segundo y claro, lo que vemos son puros puntos. Vamos a seleccionarla y vamos a mirarla en 3 dimensiones. Fíjense, ahí está toda la nube de puntos en su máximo esplendor. Vamos a cambiarle el nivel de detalle porque ahí tiene el nivel de detalle al máximo, lo podemos ir bajando. Podemos también eventualmente, si queremos, achicar la medida de los puntos o eventualmente agrandarlas. Esto es para trabajar con el nivel de detalle que queremos. Yo quiero trabajar al máximo y vamos a sacar un corte de todo esto. Entonces hago clic acá en Front y vamos a sacar este corte. Le digo Section Line Extraction, que me lo muestre en color verde. Le doy Create, apagamos la nube de puntos y ahí tenemos el corte de nuestra sección a partir de los datos que recogió de la nube de puntos. Vamos a trabajar con otra nube de puntos porque tenemos nuevos estilos de visualización. Esta va a ser mucho más clara. Vamos a ponerla ahí y vamos a ver, por ejemplo, seleccionando esta nube de puntos, los distintos colores, es decir, el distinto mapeo de colores que podemos obtener en función de básicamente todas estas características que tenemos acá. La elevación es una muy importante, a su vez esto lo podemos configurar desde acá y decirle que agregue muchos más colores. Ahí tenemos. Y podemos ver claramente en nuestra nube de puntos las superficies en función de su color. Otra forma que tenemos de verlo es por intensidad. También le podemos agregar mayor cantidad de colores. Y entonces donde hay mayor intensidad de puntos aparece en un color, donde hay menores muestras en otro color. Y una última muy importante es por clasificación. Esto de acuerdo a las normas LIDAR. En este caso acá me está mostrando lo que es topografía de lo que no es topografía. Esto también es una mejora sustancial porque permite trabajar con caracteres que no son caracteres occidentales. Entonces, por ejemplo, acá hay 4 frases que dicen exactamente lo mismo. Una con caracteres occidentales, otra con caracteres tailandeses, otra con caracteres árabes y otra con caracteres hebreos. ¿Querés más? Mira esto. En materia de sistemas de información geográfico, ZWCAD 2025 ha mejorado una barbaridad. Ahora, por ejemplo, podemos asignar un sistema de coordenadas al dibujo. El cuadro de diálogo tiene parámetros de filtro y tiene una barra de búsqueda para que puedas encontrar fácilmente tus coordenadas y podés seleccionar la unidad de dibujo actual para que las unidades de coordenadas y las de tu dibujo coincidan. Podés introducir un link para vincular tu servicio de mapas y podés verificar tu diseño con un mapa geográfico como fondo. Fíjate la velocidad con que se mueve y también podés configurar la visualización de tus coordenadas, ya sea como absolutas o como coordenadas geográficas. Y además de vincular tu servicio de mapas a través de un link, también podés añadir mapas desde ZWCAD, que ofrece varios servicios de mapas, entre los que están incluidos Bing Map y ArcGIS. Los diferentes servicios de mapas tienen diferentes coordenadas, entonces podés ver que en este caso hay una desviación entre el dibujo y un mapa de Bing que recientemente añadí, y se trata simplemente de ir en busca de un punto de ubicación en el mapa, verificar las coordenadas de latitud y longitud en ese punto, editar la ubicación del mapa con las coordenadas de latitud y longitud de ese punto de ubicación y encontrar el punto correspondiente de ubicación en el dibujo como el punto de inserción. Y por último, especificar cuál es el ángulo del norte. Ahora el dibujo y el mapa coinciden perfectamente. Puedes capturar el área del proyecto como una imagen geomapa para ahorrar tiempo en las actualizaciones del mapa, es decir, te lo convierte en una imagen de fondo.
Así que en esta versión podés asignar un sistema de coordenadas a tu dibujo mucho más fácilmente, importar muchos más servicios de mapas y hacer coincidir tu mapa con el dibujo perfectamente. ¿Querés más? Te muestro lo último. Fíjate, ahora tenemos la posibilidad de vectorizar. Así que vamos a traer una imagen, en este caso es un TIFF, que tiene curvas de nivel. Y así, sencillamente, lo que hacemos es decirle vectorizar, seleccionamos, en este caso, nuestra imagen, empieza a hacerlo y ¡tan! ¡Charán! Terminó. ¿Quiero modificar esto? No, no lo quiero modificar. Le damos a aceptar y tenés por un lado tu imagen en JPG y por otro lado tus curvas de nivel. La pregunta ahora no es cuánto vale el software, sino cuánto te vas a ahorrar utilizando este software. Déjame que te lo muestre en esta comparativa de precios. Esto vale tu CAD, $1.775 al año. Si hoy en el 2024 decidís optar por ZWCAD, vas a pagar solamente $1.199. Rápidamente vamos acá abajo y tenés sobre $1.775 un ahorro de $576, es decir, un ahorro del 32,45%. Pero el año que viene también deberías actualizar tu licencia del CAD ilegal y acá la cosa cambia sustancialmente porque vos podés seguir con esta licencia porque esta licencia es perpetua. Esta no, esta la alquilás por año. Y acá el ahorro es más que sustancial, $2.351 de ahorro, lo que implica un 66,23% de ahorro. Suponete que al cabo de 10 años vos seguís con tu licencia de CAD, terminás pagando $17.750 contra $1.199. Es decir, tenés un ahorro de $16.551, lo que equivale a un 93,25%. Sería lo mismo que decir que cada año estarías pagando $119 y al cabo de 10 años te da exactamente el mismo número que te acabo de mostrar. Y encima te estás llevando un software superior al que estabas utilizando de manera ilegal. La gente de ZW Soft se ha tomado muy pero muy en serio el desarrollo de esta nueva versión 2025. La que te mostré hoy es la profesional. También hay una versión estándar que es más económica, pero vamos por la full. Si la usaras durante 10 años, estarías pagando $119 al año, en lugar de pagar $1.775 al año. Y si lo usás 20 años, bueno, hacé la cuenta. Es realmente impresionante porque, como te decía al principio, ZW Soft se ha tomado muy, pero muy en serio esta necesidad de que el CAD sea una herramienta que se complemente con el BIM y que permita tener una gran variedad de aplicaciones súper potentes como las que se necesitan hoy en día, siendo que otras empresas de CAD en realidad dejan su software de CAD y cada tanto le van agregando una que otra mejora. ZW Soft se metió de cabeza. Hoy sorteo 3 licencias, ya te cuento, pero antes te invito a que te descargues la prueba del software. Tenés una prueba gratuita por 30 días, te dejo el link en la descripción para que lo descargues y lo pruebes a full con tus documentos, con tu flujo de trabajo. Fíjate que no te falte nada de lo que necesitas y cuando estés decidido podés dar el gran paso. Pasarte del lado de la legalidad a muy bajo costo y tener la conciencia limpia que te permita dormir tranquilo cada noche. Y respecto del sorteo, hoy voy a sortear 3 licencias que no son perpetuas. Estas son unas licencias de cortesía que tiene ZW Soft sobre esta versión de ZWCAD 2025 que tiene una duración de 300 días. Caduca a los 300 días, es decir, es una licencia de 10 meses. Durante 10 meses la podés usar y puedes hacer lo que quieras. Bueno, de esas voy a sortear 3 licencias. ¿Y cómo vamos a hacer para participar? Bueno, para participar vas a comentar
en la caja de comentarios del video, pero no del video para miembros, no del video en Patreon, sino en el video de YouTube, el que tiene la mayor cantidad de vistas y la mayor cantidad de comentarios. Fíjate, ahí vas a comentar. ¿Y qué vas a comentar? Bueno, vas a comentar con la palabra ZWCAT 2025 y añadiendo a esa palabra un comentario del por qué te pasarías a ZWCAT 2025, qué te pareció ZWCAT 2025, por qué no te pasarías, también puede ser que no te quieras pasar a ZWCAT 2025 porque descubriste algo que no te gusta, o lo que sea, pero tiene que ser un comentario sobre ZWCAT 2025. No vale poner ZWCAT 2025, quiero la licencia. No, un comentario. Pedile a ChatGPT que te haga un comentario como la gente. Con todas las cosas que hemos visto hoy, tenés material de sobra para poder elaborar un comentario. Entonces, cuando lleguemos a los 1000 comentarios, que esto va a ser muy rápido, hace poco hice un video similar y llegamos a 1200 comentarios en menos de 4 semanas. Así que cuando lleguemos a los 1000 comentarios, yo hago el sorteo. Hago un short y elijo 3 ganadores y 3 suplentes. Me comunico con los 6 y les digo a los ganadores, te ganaste la licencia de ZWCAT 2025, y a los suplentes les digo, sos primer suplente, sos segundo suplente, etc. Eso es para que me pasen los datos. Si al cabo de una semana no me pasan los datos, supongamos que el ganador 1 no me pasó los datos, inmediatamente el primer suplente pasa a adquirir esa licencia. Lo mismo con los otros 2, pero es algo que no va a pasar porque ni bien les contesto el mensaje tan desesperado, lo hice hace poquito y me contestaron al instante. Pero lo hago de esa manera, y si ninguno aparece, la sorteo en Patreon, que están ávidos de software de este tipo, sobre todo tan potentes. Así que nada, dejás tu comentario debajo de la caja de comentarios con la palabra ZWCAT 2025 más tu comentario, y descargate el software, ya te lo dije, lo puedes usar por 30 días, usalo y recontrausalo, y nada más. Hasta acá llegamos hoy, creo que no me olvido nada. Yo te dejo el botón de suscripción de este lado, te dejo el video de ZWCAT 2024 de este otro lado por si no lo viste, y de este otro lado algún video que en una de esas te cae bien y tiene que ver con lo que estás buscando, porque como siempre digo, siempre hay algo por aprender, y de manera legal mucho mejor.